Mi aplauso y mi más cerrada ovación hoy para la victoria de Alex Aramburu en la Itzulia, en la segunda fracción que nos llevaba por tierras vizcaínas hasta Sestao. Ha llegado la segunda victoria española en la temporada de élite europea. ¿Sí? No deja de ser casualidad, había dos equipos que no habían ganado hasta el momento. Los dos únicos equipos del World Tour que no habían conseguido ningún triunfo parcial eran Movistar y Astana. Alejandro Valverde le daba el sábado pasado en Estella una magnífica victoria, la primera de la temporada en Movistar, y hoy, curiosamente, en la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco ha sido Alex Aramburu el que ha conseguido el primer triunfo también para Astana, y un triunfo que digo lleva implícita la ovación, el aplauso más contundente por cómo lo ha conseguido. Ha sido una victoria magnífica, lograda en una etapa en la que había un puerto a 15 kilómetros de meta, un puerto selectivo de segunda categoría en el que se movieron los grandes, se movió Pogačar, se cayó Carapaz, desgraciadamente, en un giro a derechas en plena subida, en el que Roglic también tuvo un comportamiento importante, pero al final, cuando el grupo de los hombres más importantes había controlado cada uno de los intentos de fuga, el valiente ataque, el arriesgado ataque en el descenso de Alex Aramburu le dio la renta suficiente para llegar a la línea de meta, ganar la etapa y quedarse a tan solo 5 segundos de Primož Roglic en la clasificación general. Hubiera sido bonito que hubiera alcanzado el maillot de líder, pero en cualquier caso, y teniendo en cuenta la etapa reina de mañana, sus posibilidades de mantener el galardón y el título, la túnica sagrada, hubieran sido menores. No obstante, insisto que el aplauso viene por varias razones. El aplauso viene primero porque es un corredor magnífico. Alex Aramburu tiene solo 25 años, apenas había conseguido 3 victorias en el campo profesional, la última en la edición de la Vuelta a Burgos de hace un par de años, pero que tiene unas características que le apuntan a ser un ganador. Es un ciclista muy rápido en las llegadas, es un ciclista que pasa bien los puertos, por lo menos de segunda categoría, es un ciclista además que tiene un punch importante para conseguir la victoria en la llegada. Y hoy la llegada se estaba en una llegada muy dura, en un repecho también bastante notable, donde sobre el papel Aramburu, que había conseguido mantenerse en el grupo de los favoritos, tenía muchas opciones de ganar. Pero de ahí viene el aplauso y de ahí viene la admiración, de la valentía. Hoy cada día se corre más al ataque y es muy de premiar por parte del aficionado. La valentía del corredor del equipo del Astana, que en lugar de esperar a ese repecho que le favorecía, en el que hubiera sido uno de los grandes favoritos, pero a costa de enfrentarse a gente como Valverde, como Pogačar, como el propio Roglic, como la gente importante de la clasificación, ha preferido aprovechar estratégicamente el momento, aprovechar el gran trabajo del equipo Astana y sobre todo de su compañero Omar Fraile, para lanzar ese ataque que le llevó a tener hasta 35, casi 40 segundos de ventaja, ser líder provisional de la carrera y llegar al menos con la renta suficiente a la meta para conseguir holgadamente la victoria de etapa y auparse a tan solo 5 segundos, como digo, de Primož Roglic en la clasificación general. Ha sido una etapa muy bonita, sabíamos que no iba a ser una etapa trascendente, sabíamos que iba a ser una etapa que iba a hacer una selección natural entre los mejores de la carrera y ahí la victoria parcial, los segundos, las bonificaciones, etcétera, podían jugar un papel más o menos importante, como ocurre en cualquier vuelta pequeña en la que las diferencias al final son mínimas. Y eso le dio a la carrera un interés y un atractivo, y eso provocó que viéramos cosas, ¿no? Por ejemplo, ayer habíamos llegado a la conclusión de que Roglic era el más fuerte, pero que iba a tener rivales, también porque el recorrido favorece en ese sentido, que no le iban a poner las cosas fáciles. Y hoy ha sido Pogačar. Hoy ha sido Pogačar el que se ha movido hasta 3 veces, el que se ha visto con piernas de ganador y que lo ha intentado de lejos. Ojo, porque el momento clave de la carrera, sin embargo, fue en el contraataque de Primož Roglic. Cuando estábamos cerca de coronar, Primož Roglic se fue con Schachmann, se fue con Higuita y se fue con McNulty, la otra baza de UAE, el equipo de Pogačar, que no en vano estaba a tan solo 2 segundos después de su magnífica prestación en la crono de ayer. Lo tuvieron cerca y ahí posiblemente Higuita también hubiera estado acariciando la posibilidad de una victoria, porque Higuita es un corredor rápido que se defiende también muy bien en los repechos. No pudo hacerlo, el grupo terminó cazando y ahí llegó la maniobra magnífica de Astana. Astana es un equipo admirable porque claro que tienen líderes como Blasov, que será el líder del Giro, como Fulsan, pero cuando no tienen una carrera con un líder sólido, es un equipo de ganadores, es un equipo que pelea por las victorias parciales. Y hoy lo volvieron a hacer con la labor inestimable de ese Omar Fraile, que vale un potosí. Es un corredor de equipo sensacional,
que se alegraba casi tanto o más que Aramburu por conseguir la victoria y que fue él el que la propició. Primero saliendo a cortes, luego intentando el salto que permitió el contraataque de Aramburu en el momento en el que la carrera se tranquilizaba una vez haber sido neutralizado Roglic en ese nervioso y rápido final de la misma, ¿no? Y esa victoria de Astana tiene, por lo tanto, varios prismas a ver. Primero, la actitud del equipo. Segundo, la decisión firme de intervenir en carrera cuando era el momento necesario. Y tercero, la valentía con premio de Alex Aramburu, que en lugar de esperar al momento en el que también podía conseguir su triunfo, lanzó ese ataque formidable. Un ataque que le ha permitido a Aramburu llegar en primera posición y, ojo, al elenco de los hombres que le seguían en la clasificación de la etapa. Porque detrás de Aramburu, Fraile hacía doblete de los vascos y de Astana. Pogačar, Gaudu, Woods, Roglic, Schachmann, Landa, Higuita y Valverde hablan por sí solos del potencial que tenía ese grupo cabecero y de cómo la clasificación general sigue más o menos manteniendo, porque en el grupo de cabeza entraron prácticamente todos los hombres importantes, salvo Carapaz, desgraciadamente, por la caída sufrida, pero en la clasificación general, ahí tenemos cómo sigue mandando, en efecto, Primo Roglic, pero con Alex Aramburu en segunda posición a 5 segundos, con McNulty a 6, Pogačar a 24, Adam Yates a 28, Schachmann a 31, Vingegaard, el danés a 32, Fraile a 34, Kelderman a 40 y Pello Bilbao, que también hizo un gran trabajo para Landa a 42 segundos. En fin, la carrera sigue extraordinariamente abierta y la etapa de hoy era un aperitivo de la jornada que nos espera mañana, pero mañana y todos los días hasta que el sábado tengamos la última fracción con la célebre llegada a Rate. La etapa de mañana pasa a ser considerada como etapa reina de la prueba, porque lo es, ¿no? Una etapa que finaliza en Ermualde. Una jornada con 167 kilómetros de recorrido, que ya de entrada tiene el Alto de San Cosme no puntuable, luego la subida al Tuve de tercera, mitad de recorrido la Tejera también de tercera categoría, y todo ello un territorio comanche y castigador antes de afrontar el puerto de 2 kilómetros, el puerto de segunda categoría, e inmediatamente después del descenso enlazar con el tramo final y esos 3 durísimos kilómetros con un porcentaje del 10,2% en Ermualde, donde a buen seguro se van a marcar las grandes diferencias. Y a pesar de que Roglic domina la carrera, a pesar de que marcó diferencias muy importantes con relación a muchos de los rivales, empezando por Pogačar y Yates y siguiendo luego por Landa y por Valverde y por más, en fin, por todos los que están ahí con opciones de conseguir o de pelear por lo menos una posición en el podium, la carrera está tan abierta, los rivales son tan fuertes que efectivamente Roglic, lo había dicho ya a la conclusión de la crono, se va a tener que ajustar los machos para aguantar todos y cada uno de los ataques. ¿Que Roglic se ha mostrado muy fuerte? Sí. ¿Que lo hizo en la crono? También. ¿Que hoy incluso ha sabido contrarrestar y contragolpear el ataque y el doble movimiento de un poderoso Pogačar? También. ¿Que es el gran favorito para el final de la Vuelta? También. Pero que queda mucho por vivir, por supuesto, y queda mucho por contar. Y entre las cosas que os queríamos contar hoy hay un par de detalles que tampoco quiero hacer excesivamente largos, ¿no? Por un lado, el tema del mercado, porque hoy ha sonado con fuerza la posibilidad de que Peter Sagan se incorpore al equipo de Kunin, al poderoso equipo de la manada de lobos. Bueno, eso puede ser que ocurra o no, ya lo veremos. En cualquier caso, sí parece evidente el divorcio entre Bora y Peter Sagan, fundamentalmente, primero por las declaraciones que había hecho el manager del equipo, Ralf Denk, ¿no? En el sentido de que Peter Sagan estaba ya viviendo el otoño de su trayectoria y que en buena lógica Bora está buscando otros hombres con los que potenciar al equipo, y entre esos hombres ya os hablamos en su día de la mareante oferta que le han hecho a Joao Almeida y sobre todo del fichaje del joven prodigio belga Huy de Broeks, que correrá ya la próxima temporada con los profesionales del equipo alemán. El futuro de Sagan no se conoce, ni tampoco es ahora mismo, con todo el respeto y la admiración al gran campeón, lo prioritario. Lo prioritario de las noticias firmes es que el equipo de Kunin ha renovado a Remco Evenepoel hasta el año 2026. Ojo, porque las grandes escuadras del pelotón del World Tour se están haciendo fuerte. Si hablábamos de cómo habían fichado a Huy de Broeks los alemanes del Bora, si hablamos de ese contrato largo que le han hecho a Juan Ayuso en el equipo de UAE,
Ahora tenemos que hablar del contrato de Benepol, que era uno de los oscuros objetos del deseo de Bora. Y estamos hablando de un corredor que tenía contrato hasta 2023. Pues le han renovado, le han ampliado el contrato hasta el 2026, y evidentemente eso es una apuesta muy firme, que no sé si sirve para que Patrick Lefebvre, el responsable del equipo, pueda asegurar el futuro, pero sí que va a ser, desde luego, un incentivo importante para que, si no es de Kunin, cualquier otra firma se incorpore para patrocinar al equipo en el que esté asegurada la presencia en los próximos 6 años de un corredorazo de la categoría de Remco Evenepoel. La otra cuestión, porque el mercado va a seguir calentándose día a día hasta que llegue el Tour de Francia, es la polémica que ha surgido en torno al famoso bidón y a la expulsión del suizo Schär de la carrera del Tour de Flandes el pasado domingo. Bueno, no hay nada más que añadir por mi parte. Si en su momento dije, y lo mantengo, que la decisión de la UCI, aun siendo antipopular, de prohibir esas posiciones peligrosas o no peligrosas en los descensos, se podía entender de alguna manera, no por lo que hace a los profesionales, como por lo que puede significar de peligro para los imitadores, para los cicloturistas, etcétera. Lo de ahora del bidón, de la borracha, que dicen en Italia, de la caramañola, como dicen en Colombia, es una barbaridad. Fue una barbaridad la expulsión y es una barbaridad, cuando además ya se han adoptado medidas como habilitar espacios concretos a lo largo del recorrido para que los corredores tiren ahí los residuos, cuando además ya se ha puesto en marcha la prohibición firme y contundente de lanzar los bidones en cualquier zona del recorrido. Pero no digo ya sancionar con una multa, expulsar a un corredor por tirarle el bidón a un chaval que lo va a recoger y que por lo tanto no le va a hacer ningún daño al medio ambiente, es un disparate de difícil explicación. Yo por lo menos no se la encuentro, y me imagino que en la UCI y la Asociación de Corredores tiene que ser mucho más firme, que las quejas individuales o un mero comunicado no se puede tolerar, y no tanto porque pueda ser o no perjudicial para el medio ambiente, que no lo es cuando lo estás lanzando a sitios donde hay público que lo va a recoger, como por la enorme y obvia ilusión que le hace a cualquier chaval, y no tan chaval, a cualquier aficionado, llevarse de una carrera que está presenciando, de la cuneta de una carrera, el bidón de alguno de sus ídolos o simplemente de cualquier equipo profesional. Así que mi postura, y ya que lo preguntabais en ese sentido, me imagino que es la de todo el mundo, y espero que por ahí la UCI recapacite. Y si no recapacita, insisto, la Asociación de Corredores tiene que mostrarse mucho más firme que lo hace emitiendo un simple comunicado de protesta. Esperemos que todo se arregle.